El pasado jueves, en el programa 59 segundos de Televisión Española, se vivió un encendido debate político que ha generado numerosos comentarios y reacciones. Este espacio televisivo, que congregó a 6 políticos de distintos partidos, tuvo como objetivo central discutir la supuesta crispación en la política española, un tema que lleva tiempo en el centro del debate público. Además, se abordó el escándalo que ha provocado la reciente dimisión de Íñigo Errejón, una situación que ha sacudido al panorama político nacional. En medio de esta intensa conversación, hubo un momento que sobresalió por encima de los demás: el enfrentamiento entre Macarena Olona, exdiputada de Vox, y Pablo Iglesias, el exlíder de Podemos, un choque que no dejó indiferente a nadie. Desde los primeros minutos del programa, la tensión entre ambos era evidente, y no tardó en hacerse palpable cuando Olona tomó la palabra con firmeza y decisión. La exdiputada de Vox, quien es conocida por su estilo directo, incisivo y sin concesiones, no dejó pasar la oportunidad de confrontar a Iglesias de manera abierta y contundente. En su intervención inicial, dejó claro que no tenía ninguna intención de suavizar su discurso. Con tono desafiante y mirada fija, dijo: «Señor Iglesias, míreme a la cara. Si me va a llamar basura ultraderechista, tenga al menos los huevos de mirarme a la cara». Con estas palabras, Olona no solo marcó el tono de la discusión, sino que dejó patente que no retrocedería ante los comentarios críticos de su adversario, mostrando desde el primer momento su disposición a debatir sin reservas. A medida que continuaba su intervención, Olona no se limitó a defender su postura, sino que aprovechó para lanzar una crítica directa a Iglesias, recordando sus ataques pasados hacia las fuerzas de seguridad del Estado. Señaló que, si bien Iglesias ha demostrado valentía al criticar a la policía en varias ocasiones, ella sugería que le faltaba el valor necesario para desempeñar el mismo trabajo que esos agentes realizan diariamente. Con un tono cada vez más desafiante y directo, Olona, completamente desatada y sin miedo a las consecuencias de sus palabras, formuló una pregunta que buscaba golpear al exlíder de Podemos en su línea de flotación. «Señor Pablo Iglesias, cuando usted y el señor Errejón fundaron Podemos, ¿qué les motivó? Supongo que en un principio el nombre era Trinques y Follemos, pero como eso era demasiado literal, acabaron llamándose Podemos». Este comentario no solo tenía la intención de desacreditar la imagen de Iglesias, sino también de atacar la esencia misma de su movimiento político desde sus inicios, sugiriendo una crítica que no solo se centraba en su liderazgo actual, sino que apuntaba a las raíces y principios fundacionales de su partido. Este ataque, cargado de ironía y sarcasmo, puso de manifiesto el tono que dominaría el resto del debate entre ambos, marcando un momento especialmente intenso en el programa y generando una reacción inmediata en el plató y en la audiencia. Iglesias, visiblemente incómodo y con la mirada baja, se esforzó por mantener la compostura ante las palabras de Olona, pero sus intentos de responder no tuvieron el impacto que él esperaba. El exlíder de Podemos intentó defenderse señalando que las instituciones públicas, como Televisión Española, no deberían dar espacio a la ultraderecha, haciendo una clara alusión a Vox, y en particular, a Olona. Con este argumento, Iglesias intentaba cambiar el enfoque del debate, desviándolo hacia una crítica de la presencia de figuras políticas como Olona en medios públicos. Sin embargo, su respuesta no logró eclipsar la contundencia de las declaraciones de la exdiputada de Vox, quien, en ese momento, parecía haber tomado el control absoluto de la discusión. La intensidad de sus palabras, junto con su seguridad en el escenario, dejó a Iglesias en una posición desventajosa. Al percibir que tenía la ventaja en el debate, Olona no perdió la oportunidad de atacar con más fuerza y rematar su intervención con otro golpe directo. Aprovechó para recordar a Iglesias uno de los momentos más controvertidos de su trayectoria: las imágenes que lo mostraban emocionado durante la manifestación de Rodea al Congreso en 2012, un evento que terminó en un enfrentamiento violento entre los manifestantes y la Unidad de Intervención Policial, UIP, que resultó en 27 agentes heridos. Con determinación, Olona acusó a Iglesias de ser un pirómano de la democracia, sugiriendo que, lejos de defender las instituciones democráticas, había contribuido a socavarlas con sus acciones y discursos. Además, en un tono aún más provocador, añadió: «Le sobra lengua para criticar a un policía, pero le faltan huevos para ser como ellos», remarcando su postura de que Iglesias no tenía la valentía para enfrentar las mismas situaciones que aquellos a quienes criticaba. Este intercambio se convirtió en el momento más álgido de la noche, y las cámaras captaron con detalle la reacción de los demás participantes en el debate, quienes, visiblemente tensos, observaron en silencio el intenso enfrentamiento verbal entre Olona e Iglesias. Algunos de ellos intentaron intervenir para calmar la situación y reconducir la conversación a un tono más moderado, pero para entonces, el tono del debate ya estaba fijado, y la discusión se había transformado en un cara a cara entre dos de las figuras más polarizantes de la política española actual. El enfrentamiento había pasado de ser un simple intercambio de ideas a una confrontación personal que acaparó toda la atención en el plató.
Como era de esperarse, Televisión Española se convirtió en el escenario de un debate que rápidamente generó todo tipo de reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación. Las imágenes de Olona enfrentándose cara a cara con Iglesias se viralizaron a gran velocidad, siendo compartidas y comentadas por miles de personas, tanto seguidores como críticos de ambos políticos. La audiencia del programa creció significativamente esa noche, y los fragmentos de vídeo que capturaron el tenso intercambio entre Olona e Iglesias se convirtieron en algunos de los más vistos y comentados en las plataformas digitales. La polémica suscitada por este debate no solo ha impulsado la visibilidad de ambos políticos, sino que también ha reavivado las discusiones en torno a la polarización y crispación que domina el panorama político en España. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones divididas tras el tenso debate entre Macarena Olona y Pablo Iglesias en el programa 59 segundos. Por un lado, muchos usuarios han aplaudido la intervención de Olona, destacando su firmeza y su valentía al confrontar directamente a Iglesias, a quien consideran un político que durante años ha criticado a sus adversarios sin recibir respuesta enérgica. Los seguidores de Olona y de Vox aseguran que, finalmente, alguien se atrevió a poner en su sitio al exlíder de Podemos, en un escenario en el que ambos tenían las mismas condiciones para exponer sus puntos de vista. Para este sector, la actuación de Olona no solo fue acertada, sino necesaria, en un momento en el que perciben que la política necesita discursos claros y sin ambigüedades. Sin embargo, no todos compartieron esta visión. Otros usuarios y críticos en redes sociales lamentaron que este tipo de debates, que se suponen espacios para el diálogo y la exposición de ideas, se transformen en un espectáculo similar al de un reality show, en el que las confrontaciones personales y los ataques verbales sustituyen la discusión seria y argumentada. Este grupo sostiene que, en lugar de enriquecerse el debate político, se banaliza y se convierte en un show mediático que busca más captar audiencia que abordar las problemáticas reales de la sociedad. Algunos de estos comentarios sugieren que, en lugar de un intercambio constructivo, el programa se convirtió en un duelo de insultos y descalificaciones que, a la larga, no beneficia a la ciudadanía ni aporta soluciones concretas. Por su parte, los seguidores de Pablo Iglesias se han mostrado en general defensivos con respecto a su actuación en el programa. Aseguran que, pese a las provocaciones, Iglesias intentó mantener la calma y evitar caer en la trampa de responder con la misma agresividad, intentando en su lugar centrarse en sus argumentos y en su crítica a la presencia de la ultraderecha en medios públicos como Televisión Española. Para ellos, su reacción fue un acto de madurez política, buscando no rebajarse al nivel de la confrontación directa que, aseguran, Olona buscaba intencionadamente. No obstante, sus detractores, incluso algunos cercanos a la órbita de Podemos, han señalado que Iglesias no supo reaccionar ante los ataques, quedando en una posición vulnerable y poco contundente en sus respuestas. El impacto del debate no se quedó limitado a lo ocurrido en el plató de 59 segundos. Tras su emisión, la discusión se ha trasladado al ámbito político y mediático, generando reacciones de diferentes partidos y figuras públicas. Los representantes de Vox no han perdido la oportunidad de alabar la intervención de Olona, calificándola como una defensa valiente y enérgica de los valores nacionales y del respeto a los cuerpos de seguridad del Estado. Algunos de sus miembros han difundido fragmentos del debate en sus redes sociales, ensalzando a Olona como un ejemplo de firmeza y de cómo deberían actuar los representantes políticos ante aquellos que, según ellos, deslegitiman a las instituciones y atacan la identidad nacional. Desde el entorno de Podemos, las reacciones han sido variadas. Mientras algunos dirigentes y simpatizantes han mostrado su respaldo a Iglesias, resaltando que intentó mantener la compostura frente a los ataques, otros han sido críticos, señalando que en un contexto tan polarizado y mediático como el actual, se necesita una postura más firme y contundente para enfrentarse a figuras como Olona y partidos como Vox. Para estos críticos, el debate puso de manifiesto la necesidad de que Iglesias y Podemos replanteen su estrategia comunicativa y su manera de enfrentar a sus oponentes políticos en público. En definitiva, el programa 59 segundos ha dejado en evidencia que los debates políticos en España no han perdido ni un ápice de intensidad, y que la polarización se ha instalado como la norma en el panorama mediático. Las intervenciones de Olona e Iglesias, reflejando posturas y estilos totalmente opuestos, han mostrado la división cada vez más marcada en la sociedad española, donde las opiniones políticas se encuentran en extremos que a menudo parecen irreconciliables. La controversia suscitada en esta emisión del programa no solo se mantendrá en el centro de atención durante las próximas semanas, sino que también tendrá implicaciones para los futuros discursos y estrategias de los protagonistas. Tanto Olona como Iglesias, y sus respectivos partidos, probablemente utilizarán este enfrentamiento para fortalecer sus posiciones y movilizar a sus bases en el terreno mediático y político. Mientras tanto, Televisión Española,
al haber logrado un récord de audiencia con este programa, ha visto reforzada su relevancia en el ámbito de los debates políticos, consiguiendo captar la atención de espectadores de todas las tendencias y reactivando el interés por la confrontación política televisada en España.